El informe a la Nación del pasado martes 24 de mayo constituyó el último dentro del mandato de Rafael Correa como presidente de la República. En gran medida, su discurso estuvo marcado por las acciones ejecutadas para hacer frente a la situación de desaceleración económica que vive el país, así como a la emergencia producto del terremoto. Sobre el primer punto, hay quienes señalan que las cifras expuestas fueron insuficientes. En cuanto a lo segundo, todavía hay expectativas sobre las acciones siguientes. El balance, así como las perspectivas que existen a un año que concluya este periodo de gobierno, lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de hoy. Jorge Mora Varela, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, escritor, analista en temas políticos e internacionales. Doctor, bienvenido a TVL Noticias. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias por la invitación. Ya lo hemos visto y lo hemos analizado a lo largo de esta semana. El informe a la Nación del pasado 24 de mayo dejó allí algunos elementos que analizar, las cifras expuestas, las acciones tras el terremoto, anuncios también que se formularon y que no podía ser de otra manera, tomando en cuenta que en informes anteriores también se venía manejando esta misma lógica, estos anuncios que generan discusión en la sociedad. Un poco a partir desde allí. Sí, la verdad es que el informe del día martes tuvo una implicación diferente, es el último. Y quizás es el cierre de 10 años de gobierno en su momento, que han venido marcados por una serie de hechos importantes. Es indudable, el Ecuador desde hace 10 años, 9 años, no es el mismo. Hoy han cambiado algunos elementos, hay más inclusión. Sin embargo, la situación económica, la situación de baja de precios de petróleo y la apreciación del dólar ha hecho que cambie la circunstancia. El presidente de la República el día martes decía, con un poco de pena, tengo que entrar a ciertos procesos de privatización. No lo dijo en esos términos, pero es la participación del capital privado. Entiendo que eso le obliga al gobernante a adoptar una serie de medidas que están fuera de su modelo de pensamiento y su modelo político. En ese sentido me parece un acto de generosidad. Sin embargo, había que manejar bien, creo, el cierre de su mandato de 10 años. Creo que debería hacerlo de la mejor manera para que el capital político, el capital cultural, el capital social se mantenga lo más óptimo posible, de manera que pueda seguir con un proceso que, es cierto, queda trunco, porque 10 años de gobernabilidad en un país tan complejo como el nuestro es insuficiente. Pero si bien usted señala que hay que manejar adecuadamente este último tramo de lo que queda de este periodo de gobierno, también es preciso señalar que han incidido una serie de factores que han estado en la mira sobre la mesa de discusión, el tema económico que ha afectado gravemente en nuestro país, se ha dicho producto de factores externos y demás, y lo más reciente, el terremoto, algo que nadie lo esperaba, nadie se lo imaginaba. En el aspecto económico, permítame hacer dos puntualizaciones. Es un hecho, uno juega con variables externas y eso no las puede controlar. Sin embargo, creo que el presidente de la República y su gobierno nos queda debiendo dos cosas desde mi punto de vista. La una es no haber fortalecido la arquitectura financiera a nivel latinoamericano. No existe el Banco del Sur. La arquitectura financiera regional de la que tanto se venía hablando. Por supuesto, y es que eso es básico, sin embargo no se pudo hacer. El Banco del Sur no existe y es una de las herramientas más importantes que el presidente nos queda debiendo. Segundo es, yo diría, la integración de manera timorata. Creo que cuando se habla de la patria grande nos estamos escondiendo en el área latinoamericana. Creo que es el momento de abrirse al mundo con una actitud un poquito más agresiva, un poquito menos acomplejada. Me parece que son las dos cosas que el presidente nos está debiendo. Sin embargo, el asunto del terremoto, creo que lamentando la muerte de las 660 personas, que me parece un aspecto realmente penoso y lamentable, creo que va a ser un gran dinamizador de la economía. Un terremoto siempre ha sido un efecto multiplicador de acciones económicas, es muy importante. Habría que trabajar esta circunstancia y convertir esta desgracia en una gran oportunidad para dinamizar la economía y tendrá un efecto de unos 4 o 5 años. Creo que eso le dará al siguiente gobierno, ya sea de la banca de Alianza País o de otro gobierno, el aire suficiente para poder arrancar con mejores perspectivas. A ver, pero para desmenuzar un poco estos dos aspectos que usted ha señalado. Lo primero, la arquitectura financiera regional. Esto no solamente compete a nuestro país, al Ecuador como tal, sino también a todos los países de la región. Pero dado el peso político del Rafael Correa,
cuando él ha sido una persona líder en Latinoamérica y sobre todo con la persona con mayor conocimiento económico, creo que debe haber puesto mayor empeño y debe haber habido mayor también compromiso político de los otros países. Creo que es uno de los elementos. En esa asignatura creo que hay una baja nota. Me parece que eso es lamentable porque se perdieron 9 años de una gran oportunidad. Porque mire, el negocio es este. Yo te presto el dinero y yo mismo me pago. Entonces significa que aquellos recursos que normalmente se habían ido a los Estados Unidos o a Europa y ahora se van a la China, posiblemente pudieron haberse quedado en el país o en la región y eso hubiese sido muy saludable. Creo que el Banco del Sur es la la asignatura que al presidente le quedará en la memoria como aquel elemento que no lo pudo hacer. Ahora bien, respecto al terremoto muy puntualmente, allí el gobierno nacional ha tenido que tomar una serie de acciones, entre ellas, bueno, desde el legislativo, además, a propósito de este proyecto que se envió, la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Aún esta acción ha sido criticada. Pero es porque la oposición tiene que molestar por cualquier cosa. Me parece que no ha habido un acto de sinceridad y muy poca generosidad para el país de la oposición. Creo que ellos también han tenido una actitud más bien miserable con la patria, no con el presidente, con la patria. Le quedan debiendo estos elementos de solidaridad y de compromiso frente a una desgracia. ¿Qué hay que hacer? Hay que apoyar. Por lo tanto, creo que molestan por cualquier cosa. Me parece que es una actitud poco patriótica y poco generosa. Que la vía del impuesto no era la adecuada, más aún en estos momentos, es lo que ha señalado la oposición. Si no era esa vía, entonces, ¿cuál era? Cuando uno hace las proyecciones financieras, los elementos que son menos dañinos, los impuestos son los que menos afectan. Que la otra es una inflación, por ejemplo, una inflación de un 40 o un 50%, eso es dramático. Me parece que es una de las medidas que, si bien es cierto, no hubiesen sido adecuadas a hacerla, pero había que hacerlo. Me parece que la circunstancia y el momento así lo exige. Me parece que el costo político que está pagando el presidente Correa y su partido hay que tomarlo, porque caso contrario esto sería una debacle. Creo que no es funcional el hecho de no tomar medidas. Hay que tomarlas. Todos los gobiernos en todos los tiempos y sobre todo en circunstancias difíciles. Me parece que si estas personas de la oposición en algún momento llegan al poder, también van a tener que tomar estas medidas, pero yo no sé qué argumentos van a poner ahí. Creo que son personas que deberían fijarse con un poco más de sentido patriótico y profesional el hecho de que algunas medidas tienen que tomarse porque esa es la realidad del mundo. Vivimos en un mundo interconectado con ciertos elementos de necesidad donde el tomar medidas me parece que es una medida saludable. Pero yo insisto, adicional a estas que se adoptaron, ¿cuáles otras habrían sido viables? Porque allí la oposición señala, no es que nosotros no hemos hecho propuestas, hemos formulado propuestas, sin embargo, no han sido acogidas, no han sido escuchadas. En función de estas propuestas presentadas por el sector de la oposición, ¿cuántas de estas podían ser viables? Dado el modelo político, me parece que muy pocas, porque se habla de una gran participación privada, por ejemplo, pero sin embargo eso obedece a otro tipo de gobierno, otro tipo de modelo, donde el sector privado tenga prevalencia. Recordemos que el gobierno que plantea la Revolución Ciudadana es un gobierno más de solidaridad. Entiendo que bajo ese modelo y bajo esa perspectiva no es aplicable. Quizá cuando gobiernen las otras personas son modelos que bajo esa perspectiva política serán viables. Ahora bien, decíamos que este fue el último informe a la Nación por parte del presidente de la República. Queda un año de aquí en más hasta que un nuevo personaje ocupe el sillón de Carondelet. De aquí en más, ¿cómo se avisora el panorama político? Desde su lectura. Difícil, porque yo encuentro 4 posibles escenarios. Uno es que el siguiente presidente pertenezca a Alianza País y la mayoría legislativa también lo sea. Segundo, el presidente de Alianza País con una asamblea legislativa diversa y fraccionada, difícil de manejar. Tercero, como lo que ocurrió de pronto en el periodo anterior, en donde no existía esta mayoría. Por supuesto, o todos los periodos, y veamos que existió una enorme dificultad de gobernabilidad. Un tercer elemento es un presidente que no sea de Alianza País con mayoría de Alianza País, también sería difícil, porque la mayoría legislativa, siendo de Alianza País, buscaría mantener el modelo cuando hay otra persona que intenta cambiar la forma de hacer las cosas. Y un cuarto elemento es que ni la mayoría ni el presidente sean de Alianza País. Pero de hecho, se vienen tiempos difíciles donde la capacidad de negociación y donde el sentido de patria tiene que primar. Me parece que es muy difícil que se vuelva a repetir el modelo que el presidente lo insistió 2 veces el día martes. Tener el legislativo y una mayoría legislativa solidaria que permitió gobernar. Él sabe lo difícil y que a veces imposible que resulta. Creo que para el Ecuador, si no tenemos una actitud patriótica honesta
y generosa para con la patria, vamos a tener días muy difíciles. Me parece que gobernar con sectores fraccionarios se dan espacios para la conflictividad, y sobre todo para la inestabilidad política tan necesaria cuando se requiere, por ejemplo, inversión extranjera. Ahora bien, usted escribía 4 escenarios al menos. Así De aquí en más, ¿cómo tendrá que articularse el trabajo al interno del movimiento oficialista? Pregunto esto porque lo que se pretende, evidentemente, desde el movimiento oficialista es mantener el proyecto de la Revolución Ciudadana. Con todos estos fenómenos que figuran aparentemente como adversos, el tema de la economía y las acciones que de aquí en más se tendrán que seguir adoptando para hacer frente a esta situación, ¿cómo deberá articularse el trabajo al interno? Recordemos que hace 4 años, cuando ganó de nuevo la presidencia Rafael Correa con Jorge Glass, hubo tal espíritu ganador que se permitieron maltratar a la oposición, y creo que eso fue una visión también tanto miope, el pensar que se ganaba y ahí para siempre. La palabra para siempre no existe. Hoy vemos, por ejemplo, que el cambio de gobierno ya es evidente. El presidente Correa no va más, por lo menos en la siguiente elección, y en ese sentido se ha maltratado a la oposición, y eso es alguna tarea también que queda pendiente. Creo que es un momento para estos meses intentar establecer acuerdos mínimos comunes que permitan la convivencia pacífica entre aquellos gobiernos autodenominados progresistas y aquellos que tienen una visión un poco más liberal del libre mercado. Son 2 sectores que es muy difícil que acuerden, pero es necesario. No es posible ir frente al futuro sin que estos tipos de gobierno, este tipo de mentalidad se pongan de acuerdo. Es muy posible también que no haya acuerdo y que tengamos unos años bastante tristes, pero creo que los ecuatorianos debemos aprender de la historia. No podemos repetir la década de los 80 o los 90 o los primeros años del siglo XXI. Creo que estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, si bien es cierto, a muchos no les pudo haber gustado, sin embargo, lo que es evidente y lo que es saludable es que ha habido una gran estabilidad política, y ese es el valor que creo que hay que rescatar. Me parece que sería irresponsable no hacerlo. Una década ganada, entonces, a su juicio, como se lo ha señalado y se lo señaló desde el pasado martes 24 de mayo, que fue el eje central un poco del informe de la Nación. Desde la visión del presidente Correa, sí, me parece que es indudable. Es una década donde ha habido un presidente que ha podido reelegirse, y eso me parece que es muy importante para el país, donde nuestros jóvenes por lo menos saben que nuestros políticos deben terminar su tarea. No es posible que tengamos un país que sea no tan maduro en el hecho de que alguien no me guste y intento votarlo. Quizá esa práctica deberíamos desterrarla. No es saludable, no es conveniente, no es bueno. El Ecuador no debe olvidarse de este tipo de cosas. O la refundación de la patria, que también es aquellas ideas que algunas personas ya están pensando en que hay que hacer otra constitución y hay que reempezar de nuevo y romper todo para reempezar de nuevo. Me parece que es otro de los deportes nacionales, pero creo que son dañinos. Quiero apelar a la sensibilidad de la clase política ecuatoriana para pedirles que en honor a la patria, en honor a los jóvenes, en honor a los niños, intentemos continuar con los elementos que son rescatables y quizá corregir aquellos que, como signo de los tiempos, se deba cambiar. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. El doctor Jorge Mora Varela, analista político, con esta visión y este balance a propósito del informe de la Nación 2016, y también hablando respecto de las perspectivas en este último año de gobierno.